Por ahí había puesto una cita, hermanos, pero lo vamos a leer ahorita mientras. Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos, capítulo número 10, por favor. Hebreos 10, versículo 35 en delante. Hebreos capítulo 10, versículo 35 en delante. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, todos juntos ese versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos, hermanos, en esta tarde a ver el tema causas del desánimo espiritual. Padre, bendice tu palabra en este día. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia. Gracias por el primer culto, Señor, que nos haces entender y ver que tú eres un Dios verdadero. Padre, háblanos el día de hoy. Padre, una vez más, te lo pido de corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El autor del libro de Hebreos, hermanos, es un autor hasta la fecha desconocido. No se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Algunos, por la forma de escritura y por ciertos temas que toca, le atribuyen esta carta al apóstol Pablo. Ahora cuando leemos Hebreos 1, esta carta carece de todo lo que distinguía las cartas del apóstol Pablo, que era la salutación y la forma en la que Pablo escribía. Siempre todas las cartas que Pablo escribía mencionaba su nombre, siempre decía: Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia en tal lugar, bendiciones, salud, etcétera. Esta es la única carta que no contiene esa presentación. Algunos creen que fue Epafrodito o alguien más que escribió esta carta dictada por el apóstol Pablo al haber carecido de su vista o al estar encarcelado, y algunos dicen que es Apolos o alguno otro de los apóstoles. La realidad es que, hermanos, podemos hacer un sinfín de teorías acerca de quién escribió esta carta, pero vamos a dejarla en el anonimato. No sabemos quién es el que escribe la carta. Lo que sí sabemos es que es una carta que va dirigida a una audiencia judía, cristianos que eran judíos, por los temas que toca en la carta, hermanos, acerca del sacerdocio, acerca de Moisés, acerca de los sacrificios expiatorios, acerca, hermanos, de otras situaciones que estaban atravesando ahí. Sabemos que era una audiencia judeocristiana y que hay un problema, hermanos, en particular. En el siglo I, hermanos, dentro de estas cartas, tanto en Gálatas como en Hebreos, vamos a ver una situación común. Había introducción de judaizantes dentro de la iglesia, enseñando que era necesario cumplir con la ley mosaica para poder obtener la salvación del alma. Probablemente algunos de estos hebreos, hermanos, estaban batallando con ciertas situaciones doctrinales. Algunos estaban siendo expatriados, es decir, estaban siendo expulsados de la nación por causa del evangelio de Cristo, y muchos creyentes habían estado pasando por un proceso de desánimo. Estaban tratando de ir en contra de la corriente, pero tenían temor, tenían miedo, y estaban algunos regresando a las prácticas judaizantes. Por esa razón, el autor de Hebreos va a animarles a enseñar que Cristo es superior, por ejemplo, a Melquisedec, que Cristo es el cumplimiento de la ley, que realmente lo que la ley enseñaba, hermanos, era el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, que no es necesario volver a sacrificar sangre de animales ni de machos cabríos, que la sangre de Jesucristo es suficiente para la expiación de todos los pecados, que Cristo es superior aún a Moisés, que Cristo es la máxima autoridad, y que el haber
puesto su fe en Cristo como su Redentor, lo que traería en ellos sería bendición y no todo lo contrario. Pero vemos, hermanos, que como todo ser humano, cuando las circunstancias son en contra de lo que nosotros tenemos expectativa, suele haber cierto grado de desánimo. Por eso el autor de Hebreos, vea el capítulo 10, hermanos, por favor, versículo número 26, nos da un dato importante acerca del peligro de retroceder. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pablo habla o el autor más bien de Hebreos, perdón, habla de un pecado voluntariamente deliberado. Es decir, ¿cómo es posible que usted ha escuchado que Cristo y su sangre redimen al pecador y usted todavía con ese conocimiento hacen sacrificios de manera voluntaria? Dice el autor, si ustedes cometen pecado voluntario y pisotean, menosprecian la sangre de Jesucristo, hermanos, dice el autor de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá tal persona? Aquí no está hablando, hermanos, de pecados comunes con los cuales batallamos, sino se refiere a una acción voluntaria a sabiendas de que algo ya se conoce. Es como si dijéramos, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, pero vamos a sacrificar animales y vamos otra vez a hacer la expiación, la Pascua como la hacían, porque como que no es suficiente. Hermanos, eso sería un pecado deliberado y grave. Sería menospreciar el sacrificio de Cristo para levantar otra vez la ley mosaica. Esto era lo que estaba pasando. Verso 35, entonces entramos aquí a nuestro texto y dice, no perdáis pues su confianza, que tiene grande galardón. Es decir, no pierdan la fe que ustedes han depositado en Jesucristo. No dejen de creer, no dejen de mantenerse en quien han creído, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan ustedes esta promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El autor de Hebreos le dice a la iglesia, hermanos, es necesario pasar por estos tiempos de aflicción para desarrollar la paciencia. Lo vemos en Santiago capítulo 1 también, en un tiempo de persecución. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. En tanto en Primera de Pedro, en Santiago y en Hebreos se nos denota, hermanos, que hay una gran persecución y los autores los animan a tener paciencia. Ahora, esta paciencia va a ser alimentada a través de la confianza, de la fe que nosotros tenemos en Cristo, y hay una promesa al final. Dice el autor de Hebreos, miren, vayan con sus ojos puestos en la final recompensa, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Llegará el día en el que el Señor regrese y todas las cosas que estamos pasando como tragedias, un día se solucionarán. Un día Él enjugará las lágrimas de todos aquellos que han sufrido por la fe. Lo que el autor de Hebreos le dice es, hermanos, no claudiquen, no regresen a los rudimentos de los cuales salieron. Sigan adelante, manténganse firmes, porque el que ha de venir un día vendrá y todo esto se terminará. Hermanos, nuestro sufrimiento es momentáneo. Cristo vendrá y esto terminará pronto. Verso 39 dice, pero nosotros, creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La evidencia de un creyente es que el creyente no va para atrás, el creyente va hacia adelante. El creyente no es un cangrejo que camina hacia atrás. El creyente es un ser que sabe y aprende y ha desarrollado la madurez suficiente para caminar hacia adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga,
Si la situación que tengamos que enfrentar, es la fe lo que nos da el poder para continuar adelante. Y no es la fe en el pastor, y no es la fe en mis circunstancias, y no es la fe en la persona que me rodea, y no es la fe en la denominación, es la fe en aquel que vive por los siglos de los siglos. Es una fe, hermanos, genuina en nuestro Señor Jesucristo. Es esa fe en Cristo la que nos va a ayudar a seguir adelante. Pero la realidad, hermanos, es que hay muchos creyentes en este año que están pasando por un fuerte desánimo. Y hermanos, como buen médico o un buen médico tiene que buscar la raíz de la enfermedad, que lo detona para poder después encontrar la cura. Por eso en este lugar, hermanos, en este día vamos a ver en primer lugar cuáles son las causas que llevan al cristiano a desanimarse, para después en segundo lugar ver cómo vencer el desánimo. Vamos rápidamente, hermanos, a la Biblia. Salmo 119, hermanos. Salmo 119. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar cuáles son las causas que nos llevan a estar desanimados. Salmo 119. ¿Estamos aquí, hermanos? Verso 25, por favor. Hermanos, si en algún momento usted ve que se me acaba la voz, hermanos, o me bofeo, no es porque estoy gordo. Es porque estoy un poco cansado, hermanos. Toda la semana ya son muchas enseñanzas y ya créanme que ya no querían subir. Estoy muy poquito cansado. Entonces nada más es por eso. Si ve que tomo aire y me espero, téngame paciencia. No es porque estoy gordo, ¿ok? Salmo 119, versículo 25. Dice, abatida, note el término hebreo aquí. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego vea, hermanos, qué es lo que va a hacer que esa alma ya no siga así. Vivifícame o avívame según tu palabra. En primer lugar, hermanos, una de las razones por las cuales creyentes se desaniman es porque no están en contacto con la palabra de Dios. Ahora, escúchenme, hermanos, estar en contacto con la palabra de Dios no me refiero a solamente el aspecto sencillo de leerla. ¿Okay? Yo sé que hay cristianos que la toman y la leen. El problema no es que la toman y la leen. Primero, no la entienden. Número 2, no la meditan. Número 3, no la aplican. Número 4, no la memorizan. Y lo que leyeron se convierte solamente en un mero formalismo de lectura. Ya leí 2 capítulos, ya leí 3 capítulos, ya leí todo mi manual de cómo leer la Biblia en un año y hasta ahí. Hermanos, cuando nosotros no estamos en un contacto firme con las Escrituras, lógicamente el desánimo va a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la vida la vamos a empezar a ver de una manera carnal y no de una forma espiritual. La Biblia, hermanos, es el manual que nosotros necesitamos para poder cumplir obedientemente lo que Dios nos ha dejado para llevar la vida en esta tierra. Esta tierra está llena de sinsabores. Esta tierra está llena de problemas. Cristo dijo, es imposible que al hombre le vengan tropiezos. Y es la Biblia el manual que nosotros necesitamos para enfrentar esos problemas. Problemas circunstanciales, cosas que suceden en nuestra vida sin que nosotros las esperamos. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con tentaciones, problemas en el trabajo. Hermanos, este mundo está lleno de problemas. Estés en Cristo o lejos de Cristo, vas a tener problemas. Hay personas que creen que yéndose de la iglesia se van a solucionar sus problemas, hermanos. Los problemas siempre van a estar. El problema es, o la situación aquí es, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo llega el problema y cómo lo enfrento? Hermanos, y para enfrentar toda situación o todo problema necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Es ella la que nos va a guiar, es ella la que nos va a alumbrar, es ella la que nos va a animar, es ella la que me va a dar aliento cuando estoy cansado. Hermanos, no existen las palabras suficientes o las palabras más elaboradas para consolar la vida de una persona que leyendo este bendito libro. No hay palabras para consolar. Yo siempre he dicho, hermanos, que
Uno de los momentos más difíciles para darle ánimo a alguien es, por ejemplo, en un funeral o a través de un diagnóstico. ¿Cómo? Es que, hermanos, yo no encuentro las palabras. No hay una estructura lo suficientemente convincente para decirle a una persona que está en fase terminal o que está o que tiene ya a un familiar que está a punto de morir. No hay palabras suficientes para consolar esa posible pérdida. No las hay. No hay palabras lo suficientemente estructuradas para decirle a una persona que está de luto, que murió su esposo, que tanto amaba, cómo salir adelante. No hay palabras que animen el alma. Las únicas palabras que dan vida, consuelo y poder a nuestra vida son las escrituras, hermanos. Ellas son las únicas que pueden animar el corazón. Por eso dice Salmo 119:25: mi alma está batida hasta el polvo, pero dame vida a través de tu palabra. David, hermanos, era un personaje que si alguien encontraba ánimo en situaciones difíciles, ese era David a través de la escritura. Y mira, hermanos, siempre lo he mencionado en otras ocasiones, la palabra que David menciona aquí no está hablando de toda la Biblia, hermanos. Todavía la Biblia no estaba revelada en su totalidad. Pero para David aún la ley mosaica, para David aún los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la historia que hasta ese momento tenían, para David esa palabra de Dios era vivificante, era alimento, era fuego en su interior que le daba ánimo para continuar. ¿Cuánto tiempo pasa usted leyendo la escritura, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasa meditando en ella? ¿Cuánto tiempo pasa memorizando de ella? Hermanos, a todos nos van a venir momentos complicados, momentos de desánimo. A veces el desánimo no tiene ni siquiera una raíz. Simplemente a veces el enemigo nos empieza a torturar mentalmente, nos empieza a hacer sentir culpables, nos empieza a hacer sentir miserables. A veces no hay ni una causa, hermanos, pero la medicina, el remedio es estar en contacto con su bendita palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, hermanos, ¿cuál fue la manera en la que Cristo contrarrestó ese ataque? Usando su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nutre nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, vamos a Hebreos otra vez, hermanos. ¿Cuál es otra causa que nos lleva a desanimarnos espiritualmente? Una de ellas es la ausencia de meditación de la palabra, la ausencia de contacto con la palabra. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo número 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué, hermanos? Fe para preservación del alma. Ahora, note el versículo 1 del capítulo 11, porque es la continuación. Este es el tema que va a tratar ahora el autor. Es pues ¿qué? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6. Pero sin fe es que, hermanos, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La segunda causa de desánimo, hermanos, es cuando viene a nuestra vida por medio de las circunstancias la incredulidad. Y hermanos, no hay un mayor promotor de desánimo en nuestra vida que la incredulidad. Cuando empezamos a dudar y a poner en tela de juicio los atributos que Dios posee. Podremos decir en manera general: yo tengo fe, yo creo que Cristo es mi Salvador, pero en el momento del problema empezamos a desconfiar o a dudar acerca del obrar o el operar de Dios en medio de esa situación, y eso nos empieza a llevar a una palabra que es desánimo, que es desaliento. Mira, hermanos, hay momentos en los que nos vamos a sentir completamente solos. Va a haber momentos en los que vamos a sentir que nadie está en medio de nosotros. Va a haber momentos, hermanos, en los que a veces el Señor nos va a dejar pelear solos para depender únicamente de Él. Pero es en ese momento cuando nosotros debemos, como dije al principio en el primer punto, tener contacto de la palabra de Dios para que mi fe se pueda fortalecer. Yo tengo que recordar, y yo tengo que meditar, y yo tengo que orar para poder una y otra vez recordar y saber que Dios va a obrar de una manera en la que yo no lo voy a entender.
Hermano, escuche, si queremos entender a Dios en cada situación de nuestra vida, nos vamos a desalentar porque los caminos de Dios son inescrutables, son incomprensibles. ¿Sabe qué es lo único que debemos de confiar? Que Él es quien dijo ser, que todo lo que Él me prometió se cumplirá y que solamente en eso yo puedo descansar. La forma en la que Él va a obrar, el día en el que lo va a hacer, a la manera que lo haga, eso ya no es de mi incumbencia. Lo que sí me compete a mí es saber que Dios es fiel y que pase lo que pase, Él hará lo que Él prometió y en eso debe descansar el alma. Pero la incredulidad, hermanos, tristemente lleva al creyente a desalentarse porque siente que Dios lo ha abandonado. Y hermanos, como decía en el primer mensaje, sentir que Dios nos ha abandonado es decirle a Dios o darle a Dios una cualidad que Él no posee. Mire, hermanos, te estoy tratando de recordar el texto donde está este pasaje, pero cuando vamos a los anales del Antiguo Testamento, en el libro de Números, por ejemplo, o en el libro de Éxodo, cuando Dios le promete a la nación de Israel sacarlos, hermanos, ellos completamente, día a día, semana a semana, año tras año, pusieron en tela de juicio las promesas que Dios les había hecho. Dios le dijo a Israel: yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, esa tierra que heredarán tus padres, yo te la daré, yo soy tu heredad. ¿Y sabe qué hicieron los israelitas una y otra vez? Dudaron y dudaron y dudaron y desconfiaron y desconfiaron. Llegaron a decir: ¿está Dios entonces entre nosotros o no? Queremos carne y Dios nos sacó aquí para matarnos. Dios quiere hacernos pedazos. Dios no está entre nosotros. Y quisieron levantar una revuelta contra Moisés, apedrearlo, matarlo y regresar del lugar donde Dios nos había sacado. Hermanos, es la incredulidad lo que nos lleva a desanimar nuestro corazón cuando empezamos a ver más grande el problema que a Dios, hermanos. Pedro empezó a ver más grande las vientos y las tempestades que cuando Cristo le dijo: baja y ven hacia mí, y él empezó a caminar sobre el agua hasta que empezó a ver los vientos y la marea y empezó a ver las fuerzas del agua, empezó a dudar, empezó a temer, y Cristo lo saca y le dice una palabra clave: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, yo pregunto, ¿Dios nos ha dado motivos para dudar de Él? ¿Dios nos ha dado motivos para desconfiar de sus promesas? De ninguna manera, hermanos. El problema es que el problema lo convertimos en un ser más grande que Dios. Y jamás un problema será más grande que Dios, hermanos. Él siempre nos dará todo lo que nosotros necesitamos. En la película, hermanos, de Narnia, el príncipe Caspian, hermanos, ya sabe, ve a Aslan en ese segundo viaje y dice: Aslan, le dice Lucy a Aslan: eres más grande. Y él responde: eso se debe a que tú eres mayor, pequeña. Entonces, ¿no has crecido? Y ella responde: no. Él responde: no, pero cada año que crezcas me verás más grande. Tú no necesitas, hermano, una vida más fácil, tú necesitas un Cristo más grande. La vida nunca va a ser fácil. La vida nunca va a ser más sencilla, hermanos. Estamos en tiempos donde lo que vemos hoy ya no se va a componer. Y no es porque sea una persona que tenga que sea pesimista. No, hermano, no soy pesimista. La escritura nos dice que conforme pasen los días esto será peor. Este es el alumbramiento, el nacimiento. Estas son las evidencias de que Cristo vendrá. Pero, hermano, nuestra fe tiene que ser más grande que nuestros problemas. Nuestra confianza en Dios tiene que ser más grande que las situaciones que vayamos a enfrentar. No necesitamos un problema más fácil. Necesitamos un Cristo más grande, más fuerte en nuestro corazón y en nuestra vida. Una fe más madura. Pero para que esa fe madure, usted necesita pasar por las pruebas. Las pruebas no deberían de ser un motivo para desanimarnos, que ese es el tercer punto: por qué nos desanimamos, las situaciones. Hermanos queridos, escuche, usted y yo no podemos frenar las cosas que van a pasar. Mira, hermanos, que un familiar fallezca es un proceso natural.
Tiene que pasar. Ahora, nos duele cuando las formas quizás son espantosas, cuando un accidente, un acto de violencia. Nos duele saber la edad quizá en la que murió y empezamos a pensar que fue injusto. Pero hermanos, si realmente somos honestos, la muerte es un proceso que todos tenemos que enfrentar si Cristo no viene. Y muchas veces nos desanimamos por las circunstancias. Nos desanimamos porque nos despiden del trabajo. Nos desanimamos porque me detectaron una enfermedad. Nos desanimamos porque las cosas no salen como yo quería que salieran, porque los planes no fueron como los pensé, porque tenía un proyecto de vida y se tumbó, porque creía que alguien me iba a apoyar y me desalentó, alguien me defraudó. Hermanos, los problemas son parte de la vida, pero muchos cristianos ven el problema como lo más importante y por eso terminan desanimándose. Ahora, una persona que dice que es cristiano no se termina alejando de Dios por esa causa. En la parábola del sembrador, hermanos, vemos aquella semilla que fue plantada entre pedregales, y dice que vinieron, hermanos, y esas ramas, la que fue plantada entre los arbustos, hicieron infructuoso el crecimiento de esta semilla. Y Cristo, cuando les interpreta la parábola, les dice a estos que crecen, sale la semilla, florece, pero como no tienen raíz, los problemas de la vida, los afanes de la vida la ahogan. Hay muchos que son cristianos cuando todo les va bien, cuando no les sale bien, terminan alejándose, como si Dios fuera el responsable de sus problemas. Ahora, hermano, debe decirle una cosa: que usted venga a la iglesia, usted no le hace un favor a Dios. Que usted venga a la iglesia, usted no le hace un favor a Dios, usted se lo hace a usted mismo. Porque el que deja de crecer, el que deja de aprender, el que deja de alimentarse, el que deja de ser lo que es usted, al no estar en contacto con Dios. Queridos hermanos, escuche por favor, las circunstancias no deberían tampoco de ser un motivo que nos desanime. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta sufrir? Obviamente a nadie nos gusta sufrir. Pero si no crecemos espiritualmente hablando, cualquier cosita que pasa en nuestra vida nos va a terminar sacando del camino. Satanás es un ser astuto, hermanos. No por nada la Biblia lo describe como un león rugiente que está buscando alrededor a quien devorar. Pero para poder enfrentar un león semejante, necesitamos un domador grande. Y ese no eres tú, y ese no soy yo, ese es Él. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué los cristianos se desaniman? Isaías 59, por favor, versículo 1. Isaías 59, verso 1. ¿Por qué los cristianos se desaniman? Isaías 59, versículo número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La siguiente razón, hermanos, por la cual nuestras almas se desaniman, hermanos, es porque introducimos pecado en nuestra vida no confesado. Pecado no confesado. Si hay algo que va a proveerle al cristiano gozo en cualquier circunstancia, es su comunión con Dios. Cristo dijo que hay plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios siempre. Cuando un cristiano peca contra Dios, esa comunión que tiene con Dios se lastima. No perdemos la salvación, el Espíritu Santo no sale de nosotros, no, el Espíritu Santo vive ahí, el Espíritu Santo está ahí, Dios sigue siendo nuestro Padre. El problema es que se rompe una relación de comunión, ya no hay esa misma intimidad, ya no hay esa cercanía, ahora empieza a haber un distanciamiento entre Dios y nosotros. Cuando un creyente no se arrepiente de ese pecado, no puede restaurar su comunión con Dios como debe de ser. Por eso dice aquí el autor de Isaías: nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Podemos nosotros creer
que Dios está con nosotros, y lo está porque su Espíritu Santo vive en nosotros, pero Él no está influyendo muchas veces en nuestra toma de decisiones. Él no está influyendo en nuestro estado de ánimo. Él no está influyendo en las cosas que vamos a hacer, y empezamos a ver la vida de una manera carnal. Empezamos a tomar decisiones de una manera carnal. Empezamos a actuar y a comportarnos de una manera carnal. Y eso no es más que la evidencia de la ausencia de nuestra comunión con Dios. Muchas ocasiones el desánimo no tiene que ver por las circunstancias, ni por la incredulidad, ni por la ausencia del contacto con Dios. Antes de que todo eso suceda, hay un completo rompimiento o una ruptura en nuestra comunión con Dios. Déjeme decir una cosa: cuando una persona empieza a dejar de venir a la iglesia, eso no es el primer indicativo de que no tiene comunión con Dios. El comunión con Dios, hermanos, es antes de que una persona deje de venir a la iglesia. Ya cuando una persona deja de venir a la iglesia es porque esa comunión con Dios ya está tan rota, ya hace tanto tiempo, que el último paso que el creyente da es empezar a dejar de venir. Ahora, hermanos, escuchen muy bien con atención. Hablo de pecado no confesado y pecado no arrepentido. Porque escuche, una persona puede estar dolida por lo que hizo, porque lo descubrieron, o porque alguien lo está acusando de una manera tan fuerte que él se siente culpable, a diferencia de que él sienta un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento y sentimiento de culpa no es lo mismo. Lo que pasa en el hombre es que cuando su conciencia se cauteriza, ese sentir de culpa empieza también a apagarse paulatinamente. Las cosas que antes él veía como fuertes, feas, graves, ahora las ve como algo que no tiene sentido. Una evidencia de que un creyente no está arrepentido es cuando empieza a justificar su pecado. Una persona que verdaderamente se arrepiente no justifica su pecado. ¿Justificarlo en qué aspecto? Empieza a decir: es que yo lo hice por esto, es que usted no sabe lo difícil que es y por eso lo tuve que hacer. Empezamos a tratar de convencer a nosotros mismos y a los que nos rodean que estoy pecando por necesidad de pecar. Hermanos, tú no puedes justificar tu pecado. No hay nada que justifique nuestros pecados. Nada. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 59. Cuando hay una ausencia de comunión con Dios por causa del pecado, ese desánimo viene a nuestra vida también. Y Salmos capítulo 51, por favor. Salmos 51. Mira lo que dice, hermanos, ahí en el versículo número 4. Dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira el versículo 8. Hazme oír ¿qué? Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Más adelante, versículo número 12. Vuélveme. ¿Qué pide el salmista? Que vuelva a él. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Muchos del desánimo de nosotros es porque hay pecado no confesado y hay pecado no arrepentido. Y pecado para Dios es todo lo que va en contra de su ley moral, no solo lo más vistoso. No solo lo más vistoso. Pecado no solo es adulterio. Pecado no solamente es ver pornografía. Pecado no es solamente hacer un negocio turbio. Pecado es no conformarme a la ley de Dios para obedecerla. Como veíamos el miércoles, pecado es querer vivir con mi resentimiento y mi rencor sin perdonar. Pecado es no querer pedir perdón cuando me equivoqué. Pecado es mentir con constancia. Pecado es falsificar documentos. Todo lo que lleve a violar la ley de Dios es un pecado. Y el pecado es el que impide que yo tenga con Dios comunión. Ahora, es imposible que el hombre peque. Por eso Cristo dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermanos?
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Señor dijo en la oración a sus discípulos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso hay que orar constantemente en arrepentimiento de pecados y estar dispuestos en lo que sea nuestra posibilidad, dejar el pecado a un lado. No lo justifique. Lamentablemente, personas que justifican su pecado, personas que no lo confiesan, personas que sienten que porque se les llama la atención los están juzgando, están más ciegos que un ciego verdadero, porque queriendo o viendo no ven. El ciego por lo menos no ve, pero usted está viendo y se hace como el que no ve. Amados hermanos, cuando conocemos que Dios es santo, estamos hablando que Dios aborrece todo pecado. Yo no puedo justificar un adulterio, hermanos. Yo no puedo justificar una relación de unión libre. No la puedo justificar. No la debo justificar. Yo no puedo justificar un negocio turbio. Yo no puedo justificar una mentira. No puedo justificar nada de lo que vaya en contra de la ley de Dios. No es justificable. Nadie podrá justificarse delante de Dios, hermanos. Nadie. Es que tenía necesidad. Es que lo hice por esto. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente que no. Por eso nos insta a arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, dijo el apóstol Pedro. Muchas veces el desánimo de muchos de nosotros es porque tenemos un pecado no confesado y un corazón no arrepentido. Y obviamente al estar fuera del contacto con Dios, como decía David: Señor, vuélveme el gozo. Es decir, que David no tenía gozo. David dice: recrea mis huesos. Es decir, Señor, vuélvelos a construir, vuélveme a reverdecer como yo estaba. Eso quiere decir, y en otra porción David dice: porque mi verdor se volvió en sequedad en el verano. Dejé de alimentarme, dejé de crecer, dejé de aprender, dejé de avanzar, dejé de seguir adelante, dejé que otras cosas me domaran, que otras cosas me controlaran. Señor, restáurame. Pero Dios no puede restaurar un corazón soberbio y altivo. Dios va a restaurar un corazón contrito y humillado. Hermanos, un corazón contrito y humillado no justifica su pecado. Un corazón contrito y humillado reconoce sus faltas sin exigir algo a cambio. Hermanos, cuando una persona peca, no está en condiciones de pedir nada o de exigir algo. Sí, yo fallé, yo me equivoqué, pero nadie tiene por qué espérame, usted no está en condiciones de exigir nada. Hermanos, cuando nosotros pecamos y damos un mal testimonio, ¿sabe cuál es el efecto natural? Que mucha gente nos va a terminar criticando, hermanos. Esas son las consecuencias de nuestros pecados y no podemos frenar eso. No lo puedo frenar. Si yo le doy mal testimonio a la gente inconversa y la gente inconversa me ataca y me critica, yo no los puedo callar. Esas son las consecuencias de mis faltas. No estoy en condiciones de exigirles nada, porque yo les di mal ejemplo. El problema es que muchos pecan y todavía se hacen los dignos. No, hermano querido, si bien la Biblia nos manda a nosotros a que no seamos juzgones, pero tú no puedes callar al mundo cuando ya les diste un mal testimonio. Tú no lo puedes callar. Lo que nos queda hacer es, hermanos, empezar a construir nuestro testimonio otra vez, y que el Señor vuelva otra vez a hacer en nosotros lo necesario para restaurarnos. Pero no estamos en condiciones de exigir nada. El problema es que pecamos y queremos que nos tengan todavía, que nos solapen todavía ese pecado, que nos digan: ay, pobrecito, es que pobrecito cayó porque pues, ay, mira, no tenía otra opción. No, pobrecito el hermano, vamos a darle. No, hermanos, la Biblia dice que a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que otros también teman. Si está aquí, hermanos, están respirando. Por eso Pablo dice: considérense unos a otros. Si alguien viene en arrepentimiento, dijo Cristo, acéptenlo, recíbanlo. Pero esa persona tiene que dar evidencias de arrepentimiento.
Arrepentimiento no es solo decir me arrepiento, arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de mente. Esa es una causa más por la cual muchos cristianos se desaniman. En cuarto lugar, se desaniman por la inmadurez espiritual que en ellos hay. Hermanos, si se da cuenta usted que desgraciadamente no todos crecemos a la misma vez. No todos crecemos igual. Estamos desproporcionados. Imagínate una oreja más grande que la otra. Imagínate un brazo más largo que el otro. Imagínate una mano de adulto y el otro lado una mano de bebé. Eso sería una deformidad. Bueno, en la iglesia hay mucho deforme. Es un cuerpo deforme. Unos han crecido, otros desgraciadamente no han crecido. Pablo, buscando o exhortando más bien a la iglesia de Corinto, le dijo: ustedes Corintos son carnales, ustedes no han crecido. ¿Por qué, Pablo? Porque habiendo entre vosotros celos, pleitos y contención, ustedes todavía son carnales y andan como los hombres de afuera. Debiéndoles yo a ustedes ya, dice Pablo a los Corintios, dándoles leche, debiéndoles haberles dado, alimento sólido y haberles dado el alimento que requieren ustedes por tamaño, desgraciadamente les tengo que seguir dando leche porque no tienen la capacidad para digerir todavía las cosas. Ustedes no son bebés, ustedes son unos enanos, ustedes son unas personas carentes de crecimiento, teniendo cuerpo de adulto, pensando como niños. Hermanos, muchos se desaniman porque son tan inmaduros, tan infantiles. Desgraciadamente a veces los pastores, a esa gente le tenemos miedo, porque hay que tratarlos con pinzas para que no se desanime. No le digan nada porque no aguanta. No le puedes exhortar porque se desanima. Hermano, mire, déjeme decir una cosa. Si usted está en una condición de enanismo espiritual, más le vale que madure, porque nunca va a poderse sentir embonado en algún lugar por esa causa de inmadurez. Mire, hermano, escuche. No es posible que todas las personas, incluyendo la Escritura, tengan la razón y usted esté bien. A veces queremos justificarnos delante de todos. Es que nadie me entiende, es que nadie me valora, es que nadie comprende, es que no son así, es que ¿por qué todos así? Hermanos amados, necesitamos madurar en la fe. Necesitamos crecer. Para empezar, necesitamos entender que la iglesia de Cristo es, y mientras estemos en la tierra, la iglesia de Cristo seguirá siendo imperfecta todavía. Mi amor, vamos a buscar una iglesia donde sí haya amor. No, pues búsquela por debajo de las piedras, a ver si la encuentra. Porque cada iglesia a la que usted vaya, ¿qué cree? Se va a topar con personas imperfectas. Y ahorita fue Juana, mañana va a ser Chana y mañana Mariana. Cámbiale el nombre nada más. Quien tiene que madurar, porque a veces hasta esa gente dice: no han madurado ahí. Ahí no han crecido. No, el que no ha crecido es usted. El enano los ve a todos como más enanos en lugar de verlos como realmente son. Algunos ya son más grandes que usted. Amados hermanos, la inmadurez nos va a llevar a desanimarnos. Hermanos amados, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos entender que nosotros, si estamos aquí, si nuestra batalla es aquí, a quien debemos de mirar, a quien debemos de servir, a quien debemos de seguir es a Cristo, hermanos, no a los hombres. Los hombres fallamos. Mire, difícil de creer, pero yo le voy a fallar. Yo le voy a fallar. Difícilmente, yo tengo errores. Estoy siendo sarcástico, hermano. Tengo errores. Una vez me habló una persona y me dijo: yo no voy a ir a la iglesia ahí. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó. Seramos, hermanos amados, ¿hasta dónde llega nuestra inmadurez? No, el hermano Luis Acosta me vio feo. Hermano, está visco. Así ve él. Esa es su cara, no se la puedo cambiar, así está. Hermanos, mire. Pero mire, él aguanta, hermanos. Mal le vale. Hermanos,
¿Sabe por qué los cristianos son inmaduros? Además de que no crecen en la fe. Porque incluso hasta se sienten superiores que otros, hermanos. Y esa es otra muestra de inmadurez. Sentir que yo soy el único que hace lo que tiene que hacer es un alto grado de inmadurez, de carnalidad, de orgullo y de soberbia. No soy mejor que ninguno de los que estamos aquí. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, lo único que estamos manifestando es una gran inmadurez. Entonces, hermanos, si el desánimo viene por algunas de estas cosas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hebreos 12, hermanos, nos va a ayudar un poquito a entender esto. El autor de Hebreos les ha dicho a los hebreos que, capítulo 11, la fe es importante para su crecimiento, para continuar. Recuerda el 39, dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el capítulo 11 les habla de la fe, la importancia de la fe, les dice qué es la fe, les da testimonio de otros que han corrido. En otras palabras, el autor de Hebreos les dice: hermanos, ustedes no han sido los únicos ni serán los últimos que van a correr esta carrera. Todos estos han corrido: Abraham, Sansón, Jefté, Rahab, y menciona personajes uno tras otro como modelos de ejemplo. Les enseña que su situación no es diferente a la situación de ellos, que quizá Abraham no estaba siendo perseguido, pero no podía tener un hijo y se le dio la promesa y creyó. Quizá no tenían el problema como David, pero David huyó de Saúl y confió en el Señor y se entregó a él. Quizá Sansón no pasó por eso, pero en su momento tuvo que desplegar fe. Y dice el autor de Hebreos: cada personaje que a través de la historia, hebreos, ustedes han pasado, ellos también tuvieron que correr, ellos también tuvieron que pelear. Algunos apagaron fuegos de leones, apagaron fuegos, taparon boca de leones. Algunos de ellos hicieron fuerte contra ejércitos extranjeros, fueron apedreados, aserrados. Todos ellos también sufrieron, hebreos, ustedes no son los únicos. Y en ese contexto, capítulo 12, verso 1, nos da el primer consejo para no desanimarnos. Por tanto, nosotros también, hablándonos a nosotros en la actualidad, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué dice, hermanos? De todo peso. En primer lugar, debemos entender que no somos los únicos, ni seremos los últimos en pasar por situaciones difíciles. Jamás seremos los únicos. Tu problema no es más grande que el del hermano de tal. Todos hemos pasado y pasaremos por situaciones difíciles. Todos. Nos desanimamos porque creemos que a nosotros solamente nos va mal. No, hermanos, el autor nos está presentando muchos ejemplos de personas que pasaron eso y más. Es más, escucha, hermanos, ninguno de los que están en este auditorio ha pasado, por ejemplo, por lo que Job pasó. Ninguno. Pero yo perdí un hijo, sí, perdió uno, no todos. Pero yo me quedé sin trabajo, sí, pero no se quedó sin nada. Sí, pero yo ahorita tengo cáncer, sí, pero no está en una sarna maligna y calvo y estando rascándose con un tiesto afuera de la esquina. Hermanos, el problema es que nos quejamos porque miramos hacia abajo y creemos que nuestros problemas son más grandes. Pero cuando miramos, hermanos, el ejemplo de otros hacia arriba, vemos a Job, vemos a Abraham, vemos a David, vemos al mismo Cristo, vamos a darnos cuenta que a pesar de lo que hemos pasado, la misericordia de Dios siempre ha estado para nosotros. No son los únicos, ni seremos los últimos. Yo sé que como siervos de Dios vamos a tener que pasar cosas difíciles, y gracias a Dios, hasta estos 5 años que tenemos mi esposa y yo en el ministerio, Dios nos ha cuidado. Yo no sé qué venga mañana, pero hasta ahorita no me puedo quejar. No puedo decir: Dios fue injusto, hermano. Yo gracias a Dios, yo no he pasado lo que pasó Esteban. Yo no he sido apedreado en la calle por hablar de Cristo. Yo no he sido golpeado, mutilado, decapitado. No me han cortado un brazo, no me han azotado en la espalda. ¿Por qué desanimarme por lo que me pasa? Y cuesta trabajo porque en el momento nos da coraje la situación. Pero debemos entender, hermanos, que Dios tiene todo bajo control.
Por eso dice el autor de Hebreos, déjeme darles ánimo, déjeme encender su ánimo otra vez. Primeramente tienen que entender que no son los únicos que han corrido en este estadio. Hay una grande nube de testigos, de testimonios alrededor de ustedes que también han corrido esta carrera. Hermanos, es que mientras estemos en esta tierra, esta carrera va a continuar. Va a continuar. Y tú y yo nos iremos a la gloria y nuestros hijos continuarán. ¿Y qué crees? Habrá sufrimientos también. Dice, quitémonos de todo peso. Un corredor no podría, hermanos, un corredor no podía correr en túnica y en sandalias, era contraproducente. Entonces lo que tenían que hacer era asirse, fajarse, levantaba la parte del manto de abajo y se ceñían, dejando sus pies libres completamente. Incluso algunos, según la mitología griega, se desnudaban por completo para correr un maratón. La idea era no traer peso que obstaculizara o detuviera su rendimiento. El autor de Hebreos nos dice, quiten todo peso, quiten toda inmadurez, quiten toda orgullo y soberbia, quiten todo lo que hay en su vida, en su haber, todo aquello que ustedes saben que no les va a dejar crecer. Quiten todo obstáculo. El siguiente nos dice, y de todo pecado. Si hay alguien aquí que está justificando su pecado, hermano querido, te quiero llamar con todo el corazón. Arrepiéntete, hay gracia a Dios. Arrepiéntete y vuelve a Dios, hermano. Porque usted no va a poder disfrutar una vida fructífera en Cristo mientras usted siga en esa condición de pecado. Vuelva a reconciliarse con Dios. ¿Y sabe cuál es la evidencia de que yo me reconcilié con Dios? No el que usted esté sentado aquí. Porque ahorita a esta hora o hace una hora en una iglesia donde tocan la campana y tienen unas imágenes, hay mucha gente sentada allí. Esta no es evidencia de que usted camina con Dios. La evidencia de que caminamos con Dios se ve en el día a día a través de nuestra conducta y a través de nuestro carácter. Aquí no. Aquí es fácil. Aquí hasta con dinero traes gente. Con promociones, con invitaciones, con comidas. La comunión con Dios se ve a través de nuestra vida. Si usted verdaderamente quiere volver a sentir gozo en su vida, tiene que pedir perdón y abandonar ese pecado que usted está luchando. Es que pastor no me entiende, lo tengo que hacer. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su relación con Dios o la satisfacción propia? Usted va a escoger. Creemos que a Dios le podemos pedir permiso. Dios, ¿me dejas tener esta relación? Porfis, porfis, porfis. Hermano, Dios no funciona así. ¿Qué clase de Dios cree usted? ¿Qué clase de Dios conoce usted? ¿Ese no es el Dios de la Biblia? Dios no negocia su santidad con nadie. Si hay pecado hay que arrepentirse. Si no, Dios no está ahí. Así de sencillo. Si estamos aquí, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con, ¿qué dice? Paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder volver a animar nuestra vida hay que correr con paciencia. Y paciencia quiere decir resistencia, soportando, soportando, soportando. Hermanos, esta vida no acaba, esta vida es de resistencia, no termina hasta que Cristo venga. Es que ya quiero salir de la prueba, es que ya no aguanto más, hermanos. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Dice Primera de Corintios que Él nunca nos dará algo que nosotros no podemos soportar. Y si esto nos está pasando en nuestra vida, solamente digámosle a Dios, dame gracia para aguantar porque no puedo. Se vale decir no puedo, hermanos. Se vale a postrarse toda una noche en ayuno diciendo, Dios, no puedo, fortaléceme. Si tú quieres que esté así, nada más dame gracia. Ayúdame mientras esté en esta tierra a correrla con paciencia. Ayúdame a resistir, ayúdame a confiar, ayúdame a creer que tú estás conmigo. Y solamente así, hermano, nuestro gozo será cumplido y el desánimo podrá irse. Número 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tú no eres el único que ha sufrido y sufrirá en la historia. Dice la Biblia que Cristo sufrió la cruz. En Hebreos, en otro pasaje nos dice que podemos acercarnos a él con confianza porque él
como sumo sacerdote, comprende las debilidades que nosotros tenemos. Él también fue tentado, pero sin pecado. Si vamos a correr la vida cristiana con gozo, hay que poner mis ojos en Cristo, en el galardón, en la meta. Mira, hermanos, es increíble cómo un atleta puede abstenerse de alimentos, de reunirse con su familia, de salir, de hacer cosas, con el fin y el propósito de llegar al día de una carrera para obtener una simple y sencilla medalla. Y ellos ven la medalla como lo más importante de la vida, porque la medalla o el trofeo le da prestigio. Pero ellos se preparan toda su vida para ello. Hermanos, nosotros debemos de prepararnos toda nuestra vida para agradar y adorar a aquel que nos tomó por soldado, dice 1 Timoteo. Puestos mis ojos en él. Corro por amor a él, corro para agradarlo a él, corro para servirle a él, corro para obedecerlo a él, corro para que él se refleje en mi vida. Mi meta no son ellos, mi meta no es mi familia, mi meta no es la gente que me rodea, mi meta, mi motivación, el que me trae ánimo y contentamiento a mi vida es él. Él es quien me va a dar gozo. Es Él el que me da las fuerzas. Es Él quien es digno de mi servicio. No importa que vaya solo o acompañado. No importa que en fríos o en calor. Él es mi motivación para seguir. Pero la gente dice, no, mis hijos me dan fuerzas. Ay, hermano, tus hijos al rato te dejan en un asilo y adiós las fuerzas. Ay, mi hija es mi motivación. Cuando la chiquilla grosera se casa en rebeldía, a ver si es su motivación seguir. El problema es que nuestra motivación la ponemos en gente humana que falla. No, hermanos, nuestra meta debe estar en Cristo, hermanos. Debe estar en obedecerlo a Él. Él es el que nos va a recompensar la carrera, hermanos. Él. Y Él no tiene un solo ganador, es la bendición. Que todos los que corramos y lleguemos seremos recompensados por Él, conforme a nuestra labor, dice 1 de Corintios. Y por último, verso 3 dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Ánimo no se canse hasta desanimarse, hasta desmayar. En otras palabras, corramos siempre teniendo en la mente que si hay alguien que sufrió y logró la meta por nosotros, ese fue Cristo. Cristo padeció y sufrió y soportó por ese tiempo que duró el pretorio para conseguir la meta. Y la meta, ¿sabes qué era la meta? Bueno, fíjate que es increíble. La meta no era ganarse algo para sí. La meta era salvar a todos nosotros, pecadores viles. Sufrió para alcanzarnos a nosotros. Sacrificó su eternidad con el Padre para venir a ser humillado, porque su meta éramos nosotros. Dice el autor de Hebreos, considérenlo a Él. Cuando te sientas desanimado, cuando sientas que tu vida es miserable, dice el de Hebreos, voltea a verlo a Él. Échale un vistazo a la cruz. Y te vas a dar cuenta que tu problema nunca se va a comparar con lo que Él tuvo que pasar. Te vas a dar cuenta que tú y yo, hermanos, dentro de todo lo que cabe, estamos bien. Estamos bien. Y si aún no estuviéramos bien, nuestro sufrimiento jamás alcanzará al de Cristo. Jamás será como el de Él. Hermanos amados, si vamos a vivir una vida animada, debemos de entender que nuestro ánimo no proviene de la gente, no proviene de la iglesia, no proviene del pastor, no proviene de tus circunstancias. Tu ánimo, tu gozo, tu felicidad, tu contentamiento en esta vida proviene de aquel que te salvó y murió por ti. Él es la fuente de tu gozo. Él debe ser la fuente de mi gozo. Y si mi relación y mi comunión con Dios está lastimada, hoy es día de restaurarnos con Dios otra vez. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias por tu amor y misericordia.
Si hay alguien